que transforma, un Dios que liberta, un Dios que hace cosas nuevas. Aleluya. En el año 2006, hermano, en aquel entonces, y yo quiero que usted me entienda, mucha gente confunde, me ha preguntado, hermano, ¿usted de qué país es? Y me hablan de otros países, y me preguntan, ¿usted de dónde es? Soy de mexicano. Y hay gente de nuestro país que me habla y me dice, hermano, ¿de qué país usted? Yo soy mexicano también. Hermano, en el año 2006, un servidor no era cristiano, estaba hundido en el fango de la inmundicia. Voy a tocar tantito esto porque yo quiero meterme rápido a lo esencial, lo importante de esta experiencia. Pero para que usted me entienda un poco más el asunto. Hermano, para ese entonces yo residía en Ciudad Juárez, Chihuahua, de nuestro país, frontera de nuestro país con los Estados Unidos. Y estando en esa ciudad, corrompido en el pecado, hundido en lo vil del pecado. Hermanos, a Dios le plació llevarme o permitirme entrar al infierno. Le place llevarme a ese lugar, amados hermanos, con un propósito. Gracias. Yo no creía, iglesia del Señor, yo quiero que usted me entienda esto y que tome nota. Hubo un tiempo de mi vida en la adolescencia donde a mí me predicaron a Cristo y su evangelio, porque por parte de mamá yo venía de familias cristianas, y a mí me predican a Cristo. Y recuerdo, hermano, para tantito voy a enfatizar esto, yo vengo de un hogar disfuncional, y cuando me predican a Cristo, yo ilusionado tomo el evangelio en mi vida y empiezo a congregar en una iglesia y empiezo a asistir ilusionado, emocionado. Y como yo no había tenido cerca a la parte paterna como un hogar normal, y crecimos con la ansiedad, el deseo de conocer un hogar y lo que era el núcleo familiar. Y recuerdo que para ese entonces, quien en vida fuera mi padre, entonces él ya era, bendito sea el nombre del Señor, cristiano. Era evangélico, como decimos cuando nosotros no estamos en Cristo. Y hermano y amigo, y el asunto es que yo llego a los caminos del Señor sin entender, ciego, sin comprender los misterios de Dios y de su palabra. Y entrando yo a los caminos del Señor, mi padre enferma. Y yo empiezo a tener una relación con mi padre y a tener una cercanía, y pareciera que todo iba marchando bien, y que aquello de lo cual había deseado durante años, aquel vacío que había permanecido durante mucho tiempo, parecía que cambiaba la dirección en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y empiezo a buscar a mi padre y a tener una cercanía, y mi padre también conmigo. Pero para ese entonces mi padre enferma de gravedad, y pasan los días y se me hacen eternos, y pasan los meses y mi padre no mejora, y había oración, había ayuno y no pasaba nada. Llegó el tiempo que mi padre partió a la presencia del Señor, y yo me rebelé contra los caminos del Señor, porque yo no podía entender a Dios, y yo decía, como un Dios tan bueno que hablan de amor me quitó a mi padre cuando apenas sentía que lo recuperaba. Y yo abandoné todo y me fui a lo más vil y miserable de este mundo.
Me llené de odio, de rencilla, de tanto odio en mi corazón hacia todo lo que existía. En una vida miserable me fui envolviendo día a día. A llegar a creer, hermano, que todo era una ciencia ficción. Nunca imaginé lo que pasaría el 14 de septiembre del año 2006. Yo vivía en mi mundo, en las drogas, en el alcohol, en los placeres, en las calles, en el mundo de la delincuencia. Esa fue la vida que me tocó lejos de un Dios vivo. Pero el día 14 de septiembre, yo hago énfasis, marcó mi vida para siempre. El 14 de septiembre del año 2006 marcó mi vida y es un día que nunca voy a olvidar en toda mi existencia. Recuerdo, hermanos, que yo estaba en mi habitación meditando aquel día jueves 14 de septiembre. Yo estoy en la habitación escuchando música como todo pagano. Yo andaba mal, y no voy a entrar en más detalles, pero yo andaba mal. Pero hermanos y amigos, y yo estoy encerrado allí escuchando música, y según yo, el diablo nos había cegado. Teníamos valor para hacer lo malo y hacíamos y deshacíamos, y nos importaba poco la vida que llevábamos. Yo decía, si me han de quitar la vida, para mí va a ser un favor que me van a hacer, porque estaba decepcionado de la vida. Yo muchas veces intenté suicidarme, porque maldije el día en que mi madre me trajo a este mundo, porque yo no entendía por qué la vida tan miserable que nos tocó. Yo no comprendía por qué tuvimos que crecer junto a gente sin escrúpulos, crecer lleno de odio, de amargura, no conocer la felicidad. Yo puedo decirle a usted, yo nunca supe lo que era ser feliz. Nunca supe lo que era tener paz en mi corazón, tranquilidad. Durante muchos años fingía tenerlo todo. Llegué a tener dinero, llegué a tener amigos importantes, llegué a tener a gente, entre comillas, con poder, con reconocimiento en el mundo bajo de nuestro país. Pero a solas, cuando regresaba de la locura, de las fiestas, de las parrandas, de los paris, como usted me entienda, yo me encerraba a llorar mi desgracia, porque era un miserable, porque aún con mujeres, amigos, dinero, yo viví una vida infeliz, porque había algo dentro de mí que me decía, no sirves para nada, tú eres, aleluya, un payaso, porque tú no eres feliz. ¿De qué te sirve tener todo lo que has logrado? Yo no sabía quién era el que me hablaba. Una voz me decía, si tú no tienes papá, tú no tienes mamá, tú no tienes nadie, tú no eres nada, tú no tienes hogar, no sirves para nada. Y esas palabras taladraban en mi corazón. En el bajo mundo de la droga yo decía, mi madre tiene la culpa de lo que ahora soy. Si ella no nos hubiera abandonado, si ella me hubiera tirado, matado en su vientre, a mí no me hubiera tocado esta vida. Yo no elegí estar en las calles, yo no elegí estar en las drogas, yo no elegí esta vida. Y yo fui creciendo lleno de odio, de amargura, de resentimiento hacia mi madre. Y yo decía, ella me la va a pagar un día. Llegó tal grado el odio en mi miseria de vida que estaba llevando, y una sed porque ella sintiera lo que yo había sentido, los desprecios de la sociedad, la humillación de una sociedad. ¿Sabe? Porque cuando usted tiene plata, cuando usted es importante, la gente le tiende la mano. Pero cuando usted es la escoria de la gente, de una nación, cuando es la escoria del mundo, nadie le tiende la mano y nadie pone sus ojos en usted.
La gente piensa egoístamente para sí. ¿Sabe? Cristo me cambió la vida y no tengo cómo pagarle. Cristo me cambió la vida y no tengo cómo agradecerle. Cuando nadie daba un peso por mí, cuando todo el mundo lo que miraban era un delincuente y el producto del pecado de esta nación, cuando todo lo único que miraban era un drogadicto, era una escoria, Dios miró a alguien que podía ser vaso útil en sus manos. Bendita sea la gloria de Dios para siempre. Y yo sé que aquí hay personas que necesitan la gracia redentora de Cristo en su vida, y que entiendan que Cristo es la esperanza del mundo entero. Yo entendí algo. Hay gente que dice que es atea. Yo me había enfocado en el ateísmo y he comprendido que mucha gente que se proclama atea no sabe ni cómo se llama. Es porque están marcados por dentro. Es porque no han podido mitigar el dolor que los consume. Y han optado, es una forma de desahogar su miseria espiritual. Cuando el hombre vive sin Dios, hay un vacío que no lo llena la droga, la mujer, el alcohol, el dinero, que solamente Jesucristo puede llenar ese vacío. En la parte elemental, en la parte del rompecabezas faltante, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Si usted me pregunta a mí si yo quería cambiar, llega el tiempo a la vida de una persona que está hundido en un placer, yo no sé, en otras personas, pero yo me cansé de la miseria en que vivía. Pero cuando yo me cansé, yo no encontraba la salida. Cuando yo me convertí en adicto a la cocaína, cuando me convertí en adicto al alcohol, cuando me convertí en adicto a las calles, quería dar vuelta para atrás y buscaba ayuda. Quería que alguien entendiera que yo ya no quería ser así. Quería que alguien me cambiara la vida, porque yo quería tener una vida normal como todos. Muchos nos despreciaron por lo que éramos, nos dieron la espalda. Familiares y amigos se avergonzaron de nosotros cuando más lo necesitábamos. Esta vida que yo viví, mi hermano, mi amigo, yo no serdecio a nadie, que enfatizo esto porque yo sé que hay muchos jóvenes hoy en las calles de nuestro país que están atados a las drogas, al crimen, al narcotráfico, que están atados a la miseria de este mundo, al pecado. Pero yo le puedo decir en esta noche que Cristo le ama, que Cristo pagó por usted en el Calvario y que hay esperanza para tu vida, que Cristo puede hacer la obra en ti. Yo no iba a decir todo esto. No me gusta hablar de mi vida personal, porque no es fácil. Pero el Espíritu Santo no me permite entrar a la parte central del testimonio sin hacer mención de esto, para que usted entienda. Recuerdo que la noche del 14 de septiembre yo me encerré en mi habitación. Ese día fui atormentado en la mente psicológicamente por pensamientos de depresión, deseos de suicidio, por ver mi condición. Y yo decía, tengo amigos, tengo dinero, tengo muchas cosas bonitas, pero no tengo una familia. No tengo a papá y a mamá conmigo, no tengo un hogar.
Yo tengo lo que más he deseado en la vida. ¿De qué me sirve todo esto? Yo empecé a llorar como loco en aquella habitación y a tirar todo lo que encontraba. Y yo decía, ¿por qué me tocó esta vida a mí? Porque otros tienen familias bonitas. Yo tenía amigos que tenían a papá, que tenían a mamá, que decidieron las calles, que también decidieron andar en las calles, pero que ellos tenían un hogar. Muchas veces su papá, su mamá los iba a buscar a 10 horas de la noche a las calles, a llorarles que regresaran a casa. Y yo oía aquellas palabras taladraban mi vida, y yo decía, yo deseara que alguien mostrara interés por mí. Y yo lloraba amargamente. Aquella noche del 14 de septiembre en mi habitación encendí la música, el estéreo modular, como usted me entienda, más claro, y le subí todo volumen. Yo no quería que los vecinos oyeran que aquel hombre o aquel muchacho que andaba en las calles, que mostraba tanto valor en lo malo, estaba llorando como un vil cobarde su miseria y su desgracia en que vivía. Recuerdo, amados hermanos y amigos que me escuchan, que la música seguía y yo seguía llorando, y yo decía, ya no quiero vivir, ya no quiero esta vida, no tiene sentido seguir aquí. Y mientras yo lloraba, yo decía, ¿por qué? Y yo decía, ¿por qué no tuve un hogar normal? ¿Por qué no crecí con papá y con mamá siempre? Y yo decía, Señor, y yo decía, ¿por qué esta vida me tuvo que tocar a mí? Y yo maldecía el día en que había nacido, maldecía el día en que me habían dado a luz, porque mis ojos lo único que habían visto era dolor, desprecio, humillación de una vida dura. Recuerdo, hermanos y amigos, que en aquel momento que yo estoy ahí, en esa condición vulnerable, la música se terminó y se apagó el modular. Estaba programado para cierta hora apagarse. Se terminó y se apagó. Yo estoy llorando, ya no me interesó que me oyeran la gente, los vecinos. Yo seguí llorando. Y recuerdo que estoy en la recámara, yo estoy sentado en la recámara y yo estoy allí meditando en una depresión terrible. Cuando en aquel momento, recuerdo, hermanos y amigos, como si fuese en este instante, yo miré por la puerta de la habitación como entró la silueta de un personaje rápidamente y cruzó por cerca de donde yo estaba. Me mentiría si yo le dijera que yo miré a alguien. No, solamente miré la silueta de un personaje. Y en un momento yo reaccioné y volteé a mirar y yo dije, ¿pero quién es? Yo miro, la puerta estaba trancada. Usted sabe, Ciudad Juárez es una ciudad, ha sido una ciudad muy alta en delincuencia, y allá ahí estaba trancado el Spring. El Spring es una protección, aparte de la puerta, es una protección también que se le mete llave. Estaba trancado el Spring y estaba trancada la puerta. Y yo digo, pero, y volteé como si pensara que fuera alguien, pero digo, al momento reacciono y digo, pero la puerta está trancada, no puede entrar nadie. Cuando yo miro eso, no le di tanta importancia, porque yo decía, a nosotros nos metieron una filosofía en el mundo de las calles, que a quien le teníamos que tener miedo era a los vivos, no a los muertos. Y fundamentado en esa filosofía, yo dije, yo no le hice caso, la ignoré. Pero recuerdo, hermano, que pasaría un espacio de unos 5 minutos y de pronto
aparece, hermanos y amigos, un personaje en la habitación. Y eso para mí fue impactante, que nunca lo he olvidado ni lo voy a olvidar. Y hermano, cuando yo miro frente a mí dentro de la habitación, amados hermanos, un animal, en literalmente un becerro, un toro, como usted me entienda bien. Aquel becerro, aquel toro de color negro brillante, su pelaje, su piel. Aquel animal hacía ruidos extraños, pero no hacía como un toro comúnmente suele hacer. Y recuerdo que se me acerca con la intención, como cuando está enojado un animal de ese tipo, de esa índole, y se me acerca y yo estoy plasmado y me quedo así en un estado inmóvil, y yo digo, esto no puede estar pasando. Ese animal, ¿cómo entró? La mente es rápida, y yo digo, ¿cómo entró a este lugar si la puerta está trancada? Es una ciudad. Un animal de esta índole no puede andar en las calles. El asunto es que aquel animal ahí estaba. Era la realidad que yo estaba viviendo. Hermanos, yo desconocía los misterios que hay, tanto en el mundo de Dios como en el mundo de las tinieblas. Y recuerdo que aquel animal, hermanos y amigos, que yo estaba mirando, se empezó a deformar frente a mí y a convertirse como especie de puro humo y a dar vuelta en la habitación. Pero un humo negro, espeso, oscuro, algo difícil de explicar. Y lo que yo quiero que usted me entienda es que yo sentía una vibra negativa, sentía algo negativo, algo difícil de explicar en esa época, porque yo no estaba en los caminos del Señor y no sabía asimilar las cosas. Mas sin embargo, ahora que soy cristiano, que escudriño la Escritura, puedo decir con certeza, yo sentía una potestad negativa, un poder de Satanás, diabólico, que estaba influyendo en aquella habitación. Y aquello, hermano, yo estaba allí parado en mi filosofía, que no tenía miedo, pero yo sentía que toda mi piel se empezaba a erizar, y yo decía, tranquilo, y yo decía, son los nervios, pero me tengo que controlar. Aquel animal, hermano, salió un segundo animal y dejó de ser un toro para convertirse en un perro de color negro. Pero era un perro tan grande, hermano, el que salió, que rozaba con el techo de la habitación. Yo sé que usted, como usted no lo ha visto, no me creería, pero yo lo viví. No me contaron, yo lo vi. Y los ojos de aquel perro eran flamas de fuego ardiendo en él, literalmente. Ardía, sus ojos eran fuego ardiendo. Yo estoy mirando aquello, estoy anonadado, hermano y amigo. Y en aquel momento yo me empiezo a desesperar, y yo digo, pero este animal, ¿por qué está aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Empecé, hermano, y mi cuerpo empezó a temblar, y yo decía, no tengo miedo, yo estoy luchando en la mente para controlar los nervios. Y yo digo, son los nervios, pero me voy a concentrar. Tranquilo, Sabino, no te desesperes, no te pongas nervioso. Y mi cuerpo para ese entonces estaba temblando más que una gelatina, y yo quería controlarlo, y yo seguía temblando, mi cuerpo temblaba, y yo decía, pero tengo que controlarme, y no podía
día, hermano, de pronto, de momento, las cosas empezaron a cambiar. En aquel momento yo empecé a sentir un dolor que nunca en mi vida había sentido en todo mi ser. Empecé a sentir que algo estaba saliendo de dentro de mí hacia afuera, y que estaba rompiendo mi piel, que estaba rompiendo mi carne literalmente. Era un dolor insoportable. Yo empecé a gritarle a mis amigos, a mis compañeros, a decirles que corrieran a ayudarme. Empecé a decirles: por favor, ayúdame, porque para ese momento sí me asusté, porque yo nunca había sentido el dolor que en aquel momento estaba experimentando. En aquel momento el valor que yo tenía se fue a tierra. Y si usted me dice, hermano, que yo no, si usted me pregunta si sentía miedo, allí yo empecé a sentir el miedo que nunca había experimentado en mi vida. Sentí mucho miedo. Y yo no sé, en aquel momento pasó un momento raro, hermano. La respiración se me empezó a ir lentamente, y entre más se me iba la respiración, yo le gritaba a mis amigos: ayúdenme. Las lágrimas corrían por mi mejilla. Aquel hombre valiente, aquel hombre que estaba entremezclado de tanta porquería, ahora estaba llorando, pidiendo la ayuda a su compañero, y ninguno llegó en su ayuda, ninguno llegó a auxiliarlo, ninguno estuvo allí para hacer algo. Y recuerdo, hermano y amigos, que en aquel momento de agonía, en aquel momento de aflicción, de desesperación, me empezaron a pasar como una pantalla, y yo oía voces en todas partes, y yo oía la voz de mi abuelita que me decía: que hijo, cuando no encuentres la salida a un problema, cuando ya sientas que no puedes, clama: la sangre de Cristo tiene poder. Y yo estoy luchando, escuchando aquellas voces. Y yo no quería, para ser exacto, mi vida estaba llena de orgullo, de arrogancia, de altivez. Y yo no quería pronunciar el nombre de Dios. Yo no quería dirigirme a Dios. Estaba en una condición triste y miserable, pero no quería reconocer a Dios. Y aquí yo pasaba y me decía, hermano, y recuerdo que en mi desesperación yo dije: voy a tener que pronunciar la sangre de Cristo, a ver si algo pasa. Y yo empecé, y yo quiero ser sincero, no lo dije porque yo quisiera, lo dije porque no había alternativa, lo dije por conveniencia, porque yo quería que aquello se fuera de mí. Y recuerdo que yo empecé a clamar y a decir: la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Yo no sé cuántos crean, pero la sangre de mi Cristo tiene poder. Yo pronuncié como 3 o 4 veces: la sangre de Cristo tiene poder. ¿Y saben qué pasó? Nada. Recuerdo que, hermano, la respiración se me cortó de golpe, de un momento a otro. Y yo dejé de respirar y nada más manoteaba, rodaba por el piso por aquel lugar. Y yo gritaba, pero nadie me oía. Cuando de momento yo estoy luchando, hermano y amigo, yo estoy luchando, yo siento algo que me está absorbiendo, como algo difícil de explicarlo. Cuando de momento yo sentí que me hundí para abajo de mi recámara. Sentí como si la tierra se hubiera abierto y me hubiese inhalado. Y empecé a descender en un vacío, en un abismo de tinieblas,
empecé a descender en un abismo de tinieblas, caer en aquel vacío. Y yo iba consciente en mis 5 sentidos, y yo iba llorando, y yo decía: ¿qué me está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Qué lugar es este? Y yo decía: ¿por qué no puedo ver nada? Lo único que miraba eran tinieblas densas, las cuales nunca en mi vida había contemplado. Y para no serle largo esta experiencia, hermano, pasó un prolongado tiempo cayendo en aquel vacío. Caí al final en el fondo de aquel lugar. Cuando yo caí fue un impacto de golpe, hermano. Yo sentí, amigo y hermano, que mis piernas, mis rodillas se desprendieron y mis brazos se despedazaron al impacto. Yo caí acostado en aquel lugar. Yo no miraba nada, solamente tinieblas. Pero recuerdo que cuando yo impacto en aquel lugar, cuando yo llego en aquel lugar, yo reacciono queriéndome mover y levantarme, pero era tan grande el dolor del impacto de mis piernas y mis brazos que yo no pude levantarme, y solamente rodaba tentando en aquel lugar porque no miraba nada. Y recuerdo, hermanos y amigos, que yo cuando estoy tentando y procurando levantarme, yo tenté cosas, pero yo no sabía qué era, y tocaba cosas allí, pero no sabía qué era, allí en el piso de aquel lugar. Y allí estoy batallando, y recuerdo que en mi desesperación pasó el tiempo, no sé qué tiempo pasó. Cuando pasó el tiempo, yo me sentí recuperado, intenté nuevamente levantarme, y con gritos de dolor, hermano, logré medio levantarme. No me levanté normalmente, solamente con una pierna, porque yo sentía que la otra pierna estaba hecha pedazos. Y me levanté y me medio enderecé, y yo gritaba: ¿dónde estoy? Yo decía: ¿qué me pasó? ¿Qué lugar es este? ¿Dónde estoy? ¿Qué me hicieron? Y estaba lleno de preguntas, de incertidumbre. Quería saber qué me había pasado, dónde estaba, qué lugar era ese. Y recuerdo que de pronto yo estoy allí, y se enciende una luz en aquel lugar. Y cuando se enciende una luz, yo no supe de dónde venía esa luz, pero se encendió una luz y pude visualizar donde yo estaba. Y cuando yo miro, hermanos y amigos, yo miro un campo muy grande en extensión donde yo estaba. Yo me miro en el mero centro de aquel campo, y yo estoy rodeado de miles de cuerpos de seres humanos tirados en el piso, ensangrentados por todas partes. Cuando yo miro aquel escenario, yo me desespero y empiezo a gritar: ¿dónde estoy? Le gritaba a mis amigos: ayúdame por favor, ¿qué lugar es este? Yo quería salir corriendo del impacto de lo que yo sentía en aquel momento, mas sin embargo no me lo permitían mis piernas. Yo sentía mucho dolor y yo decía: ¿qué me pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué lugar es este? Había tantas preguntas en mí. Cuando yo miro aquel escenario, estoy temblando, siento mucho miedo. El miedo aumentaba cada momento más en mi vida. Recuerdo que la desesperación y el miedo eran tan grandes en mí que no me importó el dolor que yo sentía, y me levanté y empecé a moverme de aquel lugar. Y yo decía: yo tengo que salir de aquí, yo tengo que escapar de aquí. Y yo me sentía acorralado, y yo volteaba para todas partes para ver para dónde era la salida. No sabía para dónde ir, no sabía para dónde salir, porque no sabía cuál era la salida de aquel lugar. Y yo estoy allí, me sentí impotente, hermano y amigo, y yo estoy llorando, y yo digo: ¿qué me
me pasó donde estoy, que me hicieron, qué lugar es este. Y recuerdo que yo miro hacia el frente de donde yo estoy, en la dirección directa al frente de donde yo estoy, y miro a distancia, yo miro un arco grande, enorme, como especie de una puerta enorme. Y yo dije en mi mente, y yo pensé y dije, allí tiene que ser la salida. Pero ese arco estaba de donde yo estaba parado como a unos 700 metros de distancia. Se miraba muy pequeño a la distancia, pero se distinguía. Cuando yo miro aquello, yo dije, yo tengo que llegar allí. Pero yo pensaba, hermanos y amigos, cómo hacerle, porque no había un espacio en aquel lugar donde poner mi pie que no hubiese un cuerpo. Y yo sentía mucho miedo, y yo no quería pisar a aquellos muertos. Yo no quería tocar a aquellos cuerpos, pero el miedo, el nerviosismo me obligó a caminar por encima de ellos. Y yo dije, yo tengo que salir de aquí, yo tengo que escapar. Queriendo encontrar la salida, me direccioné hacia aquello que yo miraba a la distancia como un arco, y empecé a caminar. Y recuerdo como si fuese ahora, iglesia y amigo que me escucha, yo procuraba pisarle las manos y los pies, no quería pisar su cuerpo casi. Y yo voy llorando, y yo le decía a mis amigos, mencionaba los nombres de ellos: por favor, ayúdenme, díganme qué me pasó, dónde estoy, qué lugar es este, qué me hicieron, sáquenme de aquí, por favor, ayúdenme. Yo estaba consciente, yo recordaba todo lo de acá. Yo no estaba, hermanos, bendito sea el Señor, inconsciente. Y yo decía, ¿qué me pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Era algo tan difícil de digerirlo en mi vida. Y recuerdo que empecé a caminar en aquel campo, dirigiéndome hacia aquel arco que yo miraba a la distancia. Y camino, hermano, pasó el tiempo hasta que llegué cerca de aquel arco, y me alegré porque me di cuenta cuando estaba cerca de él que verdaderamente era una puerta, era un portón grande, enorme, de 2 hojas. Y recuerdo que cuando yo miro aquel portón, yo me alegré y dije, aquí es la salida, yo voy a escapar. Y cuando yo voy llegando al portón, hermano, ¿cuál sería mi sorpresa? Aquel portón estaba cerrado, pero cuando yo voy como a unos 10 metros de distancia del portón, caminando, yo voy allí, hermano, mirando la forma de cómo destrancarlo, si tenía candado, que tenía aquel portón tan grande. Yo voy así visualizando, cuando yo voy acercándose a menos de 10 metros para el portón se empezó a abrir solo, y entre más me acercaba, más se abría. Y yo me alegré y dije, yo voy a salir de aquí. Cuando llego en definitiva al portón, el portón ya estaba abierto. Y yo empiezo a dar pasos para afuera de aquel portón. Daría como 2 pasos para afuera del portón, cuando yo miro al mismo personaje o animal que me visitó en mi recámara, en mi habitación. Aquel toro que yo miré en el principio, del cual les hablé al inicio, estaba allí afuera esperándome. Y cuando yo lo miré, yo lo empecé a maldecir, a insultar. El lenguaje que teníamos en la calle era sucio, obsceno. Yo lo empecé a maldecir y yo dije, pero ¿por qué este animal me está siguiendo? ¿Qué es lo que quiere este animal? ¿Por qué este animal me anda siguiendo? Y yo lo empecé a insultar, pero yo miro algo raro en aquel animal. En esta ocasión, aquel animal estaba echado, pero sabe, de una manera extraña. Yo no he visto un toro, hermano, echarse así. Bueno, tal vez los ganaderos sí, pero yo no había visto. Ese toro estaba echado con sus patas de atrás, estaba echado en tierra, en la posición como a veces se ponen los perros. Y así estaba, hermano, con las manos así paradas, pero echado con la parte de atrás en tierra.
estaba mirando fijamente hacia donde yo estaba. Cuando yo miro a aquel animal, yo lo estoy insultando y lo estoy maldiciendo, porque yo decía: este animal, ¿por qué me andan siguiendo? Este animal, ¿quién se cree? Aquel animal volvió a empezar a transformarse. Y lo que yo quiero que usted entienda, hermano y amigo, es que ese animal, cuando se transformaba, se sentía un poder diabólico inexplicable. Él empezó a cambiar de forma, a transformarse como puro humo espeso, y a dar vuelta en aquel lugar, aquel humo, hermano. Y sale un tercer y último animal. Y sabe, aquel toro se convirtió en un león, literalmente hablando. El asunto de que ese león creció en tan manera grande, hermano, amigo, aquel león empezó a crecer y a crecer más allá de la ciencia ficción. Y yo miro a aquel león cómo está creciendo, y cuando termina aquel escenario de aquel león que está frente a mí, y yo lo estoy mirando allí, aquel león tan grande, yo miro que aparece aquel león gigantesco, pero aparece con cadenas enormes. Tenía cadenas en sus 4 patas, y por la mitad de su cuerpo pasaba un brazalete como de metal raro, grande conforme a su tamaño. Y se imaginará usted lo grande que era aquel animal, que las cadenas que le ataban, un eslabón, yo humanamente hablando evalúo que un hombre adulto no lo podría levantar solo. Cuando yo miré aquello, yo estaba anonadado, asombrado. Todo era, hermano, extraño, raro para mí. Yo no entendía qué era eso, ni por qué estaba mirando aquello. Aquel león aparece echado de la misma manera que estaba el toro anteriormente que les mencioné. Aquel león aparece echado con sus patas de atrás, pero a diferencia del toro, tenía las manos, las tenía extendidas al frente como una persona, sosteniendo un libro muy viejo, como muy antiguo. Y aquel león a mí me impactó, no lo grande que era. A mí me impactó cuando habló con voz humana y dijo estas palabras: Sabino Barrientos Zamudio, bienvenido eres a este lugar. Cuando yo oí esa palabra, cuando yo oí esa expresión, yo me impacté y yo dije dentro de mí: wow, este animal habla. Los animales solamente hablan en las películas, las caricaturas, en la televisión. Yo estaba consciente. Y recuerdo, yo no respondí, hermano, pero yo estaba muy impactado de lo que allí estaba pasando. Y yo estaba sorprendido porque se sabía mi nombre y mis apellidos. Y vuelve, al ver que yo tal vez no le respondí, vuelve a decirme: Sabino Barrientos Zamudio, bienvenido eres a este lugar. Yo no lo respondo, pues un animal que está hablando, yo lo estoy mirando, lo estoy escuchando, pero yo estoy sorprendido que un animal me está hablando y está hablando conmigo. Como dice por allá por mi tierra, a mí no me caía el 20 de que ese animal estuviera hablando conmigo. Y recuerdo que aquel animal, hermanos, al ver que yo no le respondía, me dice: Sabino, ¿a poco ya te olvidaste de mí? ¿A poco ya no me conoces? ¿No sabes quién yo soy? Me dice: no te hagas tonto, porque tú me conoces y tú sabes bien quién soy yo.
Ese animal a mí me enfadó y me dijo, y yo dije, ese animal, ¿por qué me está hablando así? Yo no los conozco, lo único que sé que es un animal que habla. Y yo lo empecé a insultar y lo empecé a maldecir. Y yo le dije, a mí no me hables, a mí no me digas nada. Yo no sé quién tú eres. Es primera vez que oye un animal que está hablando. Tú eres un animal que habla. Yo no te conozco, yo no sé quién tú eres. Imagínese usted, hermano, discutiendo con un animal. Es algo para los hombres que no tiene lógica ni sentido. Pero en el mundo espiritual tiene el sentido que usted nunca se ha imaginado. Aquel animal, hermano, vuelve a dirigirse hacia mí y me dice, Sabino, no te hagas tonto, tú me conoces bien, tú sabes quién soy yo. Y el animal me hablaba como si me conociera de mucho tiempo, con mucha certeza, con mucha seguridad. Y yo lo vuelvo a frenar y lo vuelvo a insultar. Yo no te conozco, no sé quién tú eres. Lo único que sé que eres un animal y que está hablando. Él se empezó a reír y me dice, Sabino, no te hagas tonto porque tú me conoces. Me dice, para que veas que tú me conoces a mí y que yo te conozco a ti, te voy a decir quién eres, de dónde vienes y por qué vienes. Cuando dice así, me dice, tú naciste en tal año, en tal mes, tal fecha, tal día, en tal lugar, a tal hora, con tantos minutos y tantos segundos. Me dice, pero para que no te quede en duda, desengáñate por ti mismo. Yo no sé en ese lugar, pero en ese lugar había tecnología. En ese lugar apareció la pantalla. ¿Cuántos han ido al cine? ¿Cuántos han ido al cine? ¿Cuántos de aquí van al cine? Que Dios reprenda al diablo, porque hay gente que se va al cine. Hermano, yo le digo, ¿cuántos han ido al cine en su vida pasada? Porque hay cristianos raros, chuecos hoy, que se dan su escapada al cine y yo no sé qué diablo van a hacer allí. Hermano, y no me diga que van a ver a Sansón, y no me diga que van a ver a Jesús al cine. Hermano, allí apareció una pantalla similar a la de un cine. En aquella pantalla se proyectó un video del nacimiento de un niño. Y yo digo en mi concepto como humano, y discúlpeme por mi forma de hablar, porque tal vez no tengo la gramática que algunos quisieran. Y yo digo, ese video era casero porque en el video iba corriendo, aparecía la fecha, el año, el día, la hora, minutos y segundos iban corriendo en el video. Y aquel hermano se proyecta el nacimiento de un niño en un pueblo humilde. Y aquel niño nace, yo no le doy importancia. Y yo dije, mi mentalidad, hermano, era esta. Yo dije, ese animal está loco, él piensa que yo no conozco un televisor, él piensa que yo nunca he visto películas, estoy aburrido de ver la televisión. Y yo digo, piensa que me va a sorprender a mí con esa televisión, está loco. Esa era mi mentalidad, pero yo no entendía qué era lo que pasaba ahí. Y aquel video empieza a correr, hermano. El niño empieza a crecer, pasan los días, los meses y los años. Lo que a mí me sacudió y estremeció mi vida y la estremece hasta el día de hoy es que aquel niño era yo. Obviamente, si yo le pregunto a ¿usted se acuerda cuando tenían días de nacido? No me diga que usted se acuerda cuando nació. Yo no se lo voy a creer eso. Hasta donde yo tengo conocimiento, noción, cuando yo iba a cumplir 6 años de edad, faltando días para cumplir 6 años de edad, yo empecé a reconocer a aquel niño. Y empecé a ver que ese niño era yo.
El video siguió, continuó, el niño cumplió 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, 11 años, 12 años, 13 años, 14 años, 15 años, 16 años, 17 años y 18 años. A los 18 años en mi vida Dios permitió esta experiencia. Cuando cumplo los 18 años, aquel video sigue, continúa todavía un tiempecito más después de que cumplí los 18. Hermano, y el video termina en el momento preciso que yo les expliqué al principio, que yo sentí que me hundí para abajo de la recámara. Se apagó el televisor. Y cuando eso sucede, para cuando el video terminó, yo estaba llorando peor que un niño en tierra, en el piso de aquel lugar. ¿Saben por qué? Porque el humano tiene conciencia. Y yo estaba llorando porque ese video trajo a la memoria, al presente, cosas, recuerdos que para mí se habían quedado en el ayer y que para mí ya no existían. Volvieron nuevamente al presente y yo no podía entender por qué mi vida estaba grabada en audio y video y yo no podía comprenderlo. Y yo decía, ¿por qué este animal tiene mi vida grabada en audio y video? ¿Por qué se interesó tanto? Y yo maldecía a aquel animal y yo le insultaba. Y yo decía, ¿por qué? Y yo lloraba, porque, amados hermanos, y yo decía, ¿por qué mi vida está en audio y video? ¿Sabe? Porque aquel video me atormentaba. Aquel video traía escenas que yo no quería volverlas a recordar. Y yo quería negar. Yo quería decir que eso no era cierto, pero yo sabía que lo que allí había pasado era verdad. Yo sabía que eso había vivido todo sin faltar nada. Hermanos, en aquel momento aquel animal se empieza a sonreír a carcajadas y me dice, Sabino, ¿miraste que yo sí te conozco? Y que tú sí me conoces a mí. Me dice, Sabino, tu padre me sirvió durante mucho tiempo y fue mi fiel discípulo, pero él me traicionó antes de morir. Y yo estoy contento y estoy agradecido porque tú eres su hijo y al final de cuentas estás en este lugar. Cuando él dijo así, yo no entendí por qué decía eso. Hermanos, y él vuelve a decirme, Sabino, pero ya olvidemos esos rencores. ¿Sabe? Me dice, Sabino, tú también me traicionaste un día. Y yo lo empecé a insultar y yo le dije, yo nunca he trabajado, ¿cómo te voy a traicionar si yo a ti ni te conozco, no sé quién eres, lo único que sé que eres un animal que está hablando? Me dice, tú me traicionaste. Y yo le digo, yo nunca te he traicionado porque yo no te conozco, no sé quién tú eres. Lo único que sé que eres un miserable animal que estás hablando. Aquel animal me dice, Sabino, tú me traicionaste y quiero probártelo, que tú me traicionaste. Regresó el video, hermano. El video lo regresó hasta la parte que yo les comenté en el principio, que en mi adolescencia yo había ido a la iglesia y había aceptado a Cristo, pero yo no entendía el evangelio. Recuerdo que él regresó el video en el momento que se hizo el llamado para las almas que iban a aceptar a Cristo, y yo pasé entre ellos, y cuando me hicieron confesar, repetir la oración de fe que te hacen decir
te acepto en mi vida. O sea, le está dirigiendo al Señor Jesucristo. Te acepto en mi vida como Señor y Salvador de mi alma. Cuando yo dije esas palabras, Él detuvo el video y dijo: tú me traicionaste. Cuando Él dijo eso, en mi pensamiento yo decía: entonces, ¿quién es este animal? No me diga que este animal es el diablo. Yo decía así: el diablo no es este animal que está hablando. Hermanos, y aquel animal me dice: tú me traicionaste, pero Sabino, eso ya no importa. Lo que importa es que estás aquí. Me dice Sabino: ¿sabes una cosa? ¿Sabe? Te voy a decir algo. Que ni un vaso de agua fría se quedará sin su recompensa. Y aquel animal sacó una Biblia. Por eso yo he dicho, el diablo conoce más Biblia que nosotros. Sacó una Biblia, aparte del libro que tenía, sacó una Biblia y volvió a poner el video desde el principio. Y cuando aquel niño en el video empezó a tener noción de los 6 años, cumpliendo los 6 años de edad, aquel animal en el video estaba observando el video, y en cada palabra o acción que el niño hacía o decía mal, él ponía pausa y se dirigía a mí y me decía: Sabino, en tal año, en tal mes, en tal fecha, en tal día, en tal lugar, a tal hora, con tantos minutos, con tantos segundos, tú dijiste esto o hiciste esto. Y la palabra de Dios dice en tal libro, en tal capítulo, en tal versículo, esto, y la leía. Y cada parte de la Biblia que él leía condenaba lo que yo había dicho o había hecho. Y eso lo fue haciendo detenidamente, hermano, en todo el video, hasta que el video terminó. Juzgó mi vida conforme la palabra de Dios. Cuando el video terminó, cuando él terminó de hacerlo, yo decía: ¿por qué ese animal? Yo entendí que era una Biblia, hermano. Yo no conocía de Biblia tanto, pero yo entendí que era una Biblia porque cuando a mí no había oído lo que dice la Biblia, algunas cosas, no todo, pero algunas cosas. Y él empezó a hacerlo, hermano y amigo. El video termina nuevamente y termina de hacer eso, aquel animal. Cuando él termina de hacerlo, se dirige a mí y me dice: Sabino, tú eres mi hijo y yo te amo. Y si tú supieras cuánto yo te amo, Sabino, porque tú eres mi hijo. Pero aquel animal se reía, hermano, una sonrisa burlona. Y recuerdo que cuando me dice así, yo le vuelvo a decir, porque yo no soportaba a mí que me dijeran hijo, era una ofensa. Y él me está diciendo hijo, y yo hermano, arremito en palabras contra él, le digo: miserable animal, a mí no me llames hijo. Yo no soy hijo de un animal que habla. Tú no eres mi padre, a mí no me vuelves a llamar hijo. Pero yo lo insulté con palabras obscenas, hermano, porque usted me entiende. Yo lo insulto a aquel animal, me dice: quiera o no, tú eres mi hijo. Y me dice: y para todos mis fieles discípulos en la tierra, aquí hay un regalo especial para ellos, porque ellos se lo ganaron. Cuando él dijo así, yo dije: ¿qué me puede regalar ese miserable animal que está hablando a mí? Yo no sabía de qué hablaba. Hermanos y amigos, aquel animal agarra y cuando dice: aquí hay un regalo especial, se mueve de donde estaba y se hace a un lado y aparece detrás de él como un océano. ¿Cuántos de ustedes? Bueno, yo creo que no conozca el mar está cerca de aquí, según oigo. Estamos en la costa chica de aquí de Oaxaca, ¿o no es así? ¿Está el mar cerca o no está cerca?
¿Conocen el mar o no lo conocen? Cuando usted va a la orilla del mar, ¿qué es lo que usted ve? ¿Qué ve? Agua. ¿Usted logra ver la otra orilla del mar? No, ¿verdad? Lo único que ve es un mundo de agua, ¿verdad? Similar es lo que yo vi en aquel lugar, un mar, pero a diferencia de agua, tenía como una especie de un metal en estado líquido, hirviendo constantemente como una olla. Cuando yo miro aquel lugar, y yo me quedé sin palabras, y yo me quedé anonadado. Aquel animal se sonríe y me dice: Sabino, ese es el regalo que tengo para todos mis fieles discípulos que me son fieles en la tierra. Cuando veo aquello, hermano, aquel lugar espantoso, indescriptible, aterrador, yo miro del cielo que están cayendo como de arriba. No digo, es un decir la expresión del cielo, porque yo no estaba en la tierra, yo estaba allá abajo. Pero de arriba caían gotas de fuego grandes, hermano. Y amigos que me escuchan, y yo quiero que usted entienda, cada gota que caía en ese lugar producía una explosión, un ruido impactante en aquel lugar. Levantaba olas de ese material hacia arriba, hermano, a una distancia muy alta. Y yo estoy mirando aquello, hermano, y cuando yo miro, estoy mirando ahí, yo empiezo a oír miles y miles y miles y miles de personas gritando como un coro: ¡ay! 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 Ya no puedo más. Señor, Señor, perdóname, perdóname, por favor. Una oportunidad, una oportunidad. Cuando yo oigo aquellos gritos se meten dentro de mí y yo siento tanto miedo. Y aquel animal dice: entréguenle su recompensa. Pero sabe, yo empiezo a discutir con aquel animal porque él me decía hijo. Y yo le digo: a mí no me llames hijo. Y yo lo insultaba y le decía tanta cosa, hermano, en mi locura, a aquel animal. Y aquel animal, recuerdo que cuando yo lo empecé a insultar por última vez, y a mí se me vino a la mente, hermano, algo. Y algo me dijo a mí: dile, para que te deje de decir hijo, dile que él no es tu padre. Dile que tu padre se llama Jesucristo. Hermanos, y dice por allá, me vino el chispazo a la mente y no lo pensé tanto. Y yo le dije: sabe, yo no soy tu hijo, porque tú eres un animal que está hablando. Yo no sé quién tú eres, pero tú no eres mi padre. Yo no soy tu hijo. ¿Sabe quién es mi padre? Se llama Jesucristo de Nazaret, el que murió en el Calvario. Él es mi padre. Hermanos y amigos, cuando yo dije esa palabra, aquel animal se enfureció como nunca había visto algo semejante, y empezó a maldecir y blasfemar el nombre de Dios y de los santos. Él no decía ángeles, decía, yo no sé a quién se refería, y de los santos, como nunca en mi vida había oído a alguien hablar. Y me dice: ¿Jesucristo es tu padre? O sea, pero me pregunta, me cuestiona: ¿Jesucristo es tu padre? Le digo: sí, Él es mi padre. Él es el único que me puede llamar hijo. Me dice: si Jesucristo es tu padre, como tú me lo acabas de decir, si Jesucristo murió por ti en el Calvario, como me lo acabas de decir, ¿por qué Él me permitió que yo te trajese a este lugar?
Si quiero que tú sepas que en este lugar no vienen los hijos de Dios. A este lugar vienen los adúlteros, los fornicarios, los idólatras, los hechiceros y todos los que practican abominación delante de Él. Ellos son los que están en este lugar. Respóndeme por qué Él me permitió que yo te trajese a este lugar. Cuando Él me dijo estas palabras, hermano, amigo, me cerró la boca. Yo no supe qué responder. No sabía qué decir. Aquel animal se enfureció y dijo, hermano enojado, dijo, yo no voy a perder mi tiempo contigo. Y dijo, entréguenle su recompensa. Y cuando dio así, lo dijo en calidad de orden. Y apareció, hermano, yo no sé de dónde salieron unos seres extraños. Y yo había oído hablar de demonios. Y yo decía que a la gente decía muchas cosas, pero no es lo mismo verlos. Aleluya, no es lo mismo oír hablar de ellos que verlos. Aparece un grupo como de entre 12 a 15 seres raros, extraños, hermano, que vienen hacia donde yo estoy. Uno eran enanos. Lo único que yo pude caracterizar. ¿Cuántos de ustedes han visto en la televisión, la ciencia ficción, los famosos duendes? Nadie. Nadie de aquí vio televisión en su vida pasada. Hermano, esos duendes que salen en la TV son reales allá. Son demonios y no es uno. Y todos se parecen, idénticos. Y aquellos duendecillos, yo decía duende porque eran así de alto, hermano, y aquellos animales, pero entre ellos venían otros diferentes, más grandes, pero muy diferentes a eso. Esos seres horripilantes, hermano, asquerosos. Los demonios son horribles, dan asco. Aquellos seres horribles tenían parte de su cara quitada, como agujeros en su piel. Destilan una cosa horrible de su, no sangre, algo verde, algo que da asco. ¿No ha visto usted por lo común que cuando una persona es poseída, para ser liberada empiezan a tirar algo como una babasa? ¿Se ha preguntado usted por qué? Yo voy a hablar, me voy a meter en problemas con algunos, pero voy a hablar un misterio. Porque los demonios son los que tiran eso. La mayoría de demonios que yo he mirado sueltan una babasa siempre. Por eso un demonio cuando va a salir, una de las reacciones comunes empieza a tirar, porque está luchando, porque no quiere salir. Pero parecía, yo creo que aquí ustedes no han visto eso, pero hay personas que lo han visto y me están entendiendo más claro. Hermano, esos demonios llegaron a donde yo estaba y recuerdo que llegaron para agarrarme. Y hermano y amigo, literalmente yo me peleé con ellos, literalmente. Yo estaba loco. Ahora yo reflexiono, ahora que conozco la palabra del Señor, yo digo, estaba loco. Porque yo me agarré literalmente a golpe, yo me defendí literalmente a golpe con ellos. Hermano, eran de todos los que vinieron, no todos me agarraron, 5 se abalanzaron contra mí y empezaron a forcejear conmigo. Y a esos enanos que yo decía, yo les pegaba patada, trompada, lo aventaba como pelota, ya caían, se volvían a levantar y venían otra vez, hermano, y fue una lucha, no sé cuánto tiempo peleando con esa cosa horrible y luchando, peleando y peleando hasta que me cansé yo. Y ya de cuenta que los golpes que yo le daba no le dolían. Y yo me cansé tanto de luchar con esos seres horribles
que ya no podía, estaba agotado, estaba cansado. Y recuerdo que aquellos animales, aquellos demonios vienen a donde yo estoy allí cansado, hermano, y yo estoy allí parado, pero ya no podía moverme casi porque estaba débil. Y aquellos vienen y se me quedan mirando fijamente. Los 5 se ponen frente a mí, se me quedan mirando fijamente a los ojos, y hay un misterio. Y cuando ellos se me quedan mirando a los ojos, yo caigo a tierra. Y cuando caigo a tierra, acostado boca arriba, yo no podía moverme. Yo oía, sentía, mas no podía moverme, no podía accionar. Y cuando eso sucede, me debilitaron totalmente. Los 5 vienen y se me paran enfrente ahí donde estoy tirado, y no me pierden de vista, y me están mirando los ojos. Yo le voy a preguntar a los que están aquí: ¿cuántos han visto a un endemoniado? ¿Qué es lo más penetrante de un endemoniado? Sus ojos, ¿verdad? Porque quienes están viendo no es él, la persona, es el demonio que ha posesionado en él. Hermano, hay un misterio. ¿Por qué me debilitaron? ¿Por qué me quitaron la fuerza esos demonios? Y me agarraron. Recuerdo, hermano, que ellos hablaban otra lengua, pero hablaron también español. Y recuerdo que dijeron, entre los 5, dijeron, dice, uno de ellos dijo: entre nosotros 4 los vamos a agarrar y los vamos a lanzar, y tú, el número 5, vas a contar hasta 3. Y me agarraron, hermano, uno por cada pierna, por cada pie, y otro me agarró por cada brazo. Y en ese entonces yo traía el pelo largo. Ustedes imagínense una persona sin Cristo en el mundo. Yo traía el pelo largo, y el número 5 me agarró de los cabellos y me empezaron a arrastrar hacia el precipicio, al borde de aquel lugar horripilante, terrible, que yo miraba como un océano de fuego ardiente. Y cuando me llevaban hacia allí, hermano, yo allí me acordaba de todo el mundo. Y yo decía, ¿será que este lugar donde estoy? Y yo empecé a gritar: ayúdame, por favor, auxilio. Yo gritaba: ayúdame, pero yo no sabía quién pedir la ayuda. Yo le gritaba a mis amigos, le gritaba a mis conocidos: ayúdame, sáquenme de aquí. ¿Qué me está pasando? ¿Qué lugar es este? Y yo decía: ¿dónde estoy? Me llevaban allá. Cuando ellos estaban en el borde de aquel lugar, hermano, y me agarraron, el número 5 me soltó de los cabellos, y solamente entre 4 me sostuvieron, y empezaron a mecerme así como una hamaca, hermano. Era tan grande mi desesperación, y yo decía, y yo dije: si el Señor, yo ahí clamé a Dios, pero ahí sí lo hice de corazón. Y yo dije estas palabras: Señor, si tú existes, si el cielo es real, y si este lugar, si el infierno es real, y es donde estoy ahora, yo quiero que tú me lo muestres. ¿Cómo? Yo te pido una señal. Perdóname y dame una oportunidad. Sácame de este lugar. Fue lo único que me dio tiempo pronunciar. Hermano, cuando aquel animal empezó a contar 1 y 2, y yo dije: Señor, si tú existes, muéstrame. Yo quiero saber de que tú eres real. Muéstrame. Y si tú existes, perdóname y sácame de este lugar. Recuerdo que cuando aquel animal contó la de 3 hermanos y iban a soltarme, yo miré cómo el cielo se abrió en 2, literalmente, y salió un resplandor potente que iluminó aquel lugar, y una voz tronante dijo: ¡detente! ¿Sabe? En aquel momento
Yo quiero hacer énfasis en esto. Recuerdo que cuando esos demonios estaban allí, llegó un ser llamado muerte. Y ese ser era diferente a aquellos seres que yo miraba allí. Ese ser, muchos dicen que la muerte es una mujer, que la muerte es esto, que la muerte es aquello. Mentira del diablo. Porque yo le voy a decir por la Biblia quién es la muerte. La muerte es un ángel caído que sirve a los intereses del infierno, pero permisivamente por Dios. La muerte llegó, hermano, y ella no tocaba la tierra. ¿Cómo vestía? Vestía como, hermano, como un capingón negro, una sotana negra. A ese ser llamado muerte, yo digo que era la muerte no por cómo vestía, sino porque a mí me fue dicho que él era la muerte. Y ese ser no tenía rostro, su rostro era tinieblas. Y tenía, lo único que le mirabas en su rostro eran sus ojos como fuego ardiendo en él. Ese ser tenía un poder inimaginable que tan solo verlo te paralizaba, te neutralizaba y te dejaba inmóvil. Aquel ser vino y se me acercó hasta donde yo estaba. Yo retomo esto, que esto fue antes de que aquellos seres de pasar lo que yo acabo de mencionar. Ese ser llamado muerte estaba allí. Y sabe, ese ser llamado muerte fue y se postró al lado derecho de aquel león. Y yo miré que le brindó reverencia. Y sabe, hoy en día, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque hoy en día se ha extendido el famosísimo culto en América y en México a la mal llamada Santa Muerte, porque de santa no tiene nada, es mentira del diablo, porque no es santa y no tiene poder, porque el poder lo tiene Jesucristo. Hay gente que adora la muerte en México, pero nosotros adoramos la vida, quien la venció en la cruz del Calvario. Alabada sea la gloria de Dios para siempre. Hago énfasis en esto. En México adoran a la muerte, en América adoran a la muerte, pero aquí hay un pueblo que adora a quien venció a la muerte en la cruz del Calvario hace más de 2000 años y la exhibió públicamente. No venció solamente a la muerte, venció a Satanás y su imperio. Y la mansa aquí malaba solaya, y ese es el Cristo que yo predico. Sé que este testimonio afecta a los intereses de los satanistas. Sé que afecta a la grande atmósfera diabólica de Satanás, el imperio de las tinieblas. Pero no cacharemos la boca, porque sé quién nos ha llamado. Estoy hablando no embustes y bochinches de la gente. Estoy hablando realidades y verdades en este lugar. Y estoy desenmascarando lo que el diablo ha tenido en tiempos, aleluya, controlando a la mente humana. Hay iglesias que están controladas por demonios. Hay cristianos que están controlados por demonios. ¿Qué pasa en las iglesias hoy? Que ya no alaban a Cristo con libertad, que ya no adoran a Cristo con la libertad de antes. Algo está pasando. Los demonios traen muerte espiritual, el diablo trae muerte espiritual, pero Cristo trae vida. Yo no sé si ustedes han notado últimamente que las iglesias aquí en México se han ido para abajo espiritualmente y ahora es puro ruido y puro show. Pero ya no hay el impacto de la gracia de Jesucristo en la vida del pecador que venga y se arrepienta. ¿Se ha preguntado usted por qué? Porque los demonios están trabajando. Hay gente que canta, que habla en lengua, que danza. Yo no estoy en contra de eso. Yo quiero que usted me entienda lo que yo quiero decirle en esta noche. Hay gente que se goza de la alabanza, pero se duerme en la predicación, se duerme en la palabra. La Biblia me enseña, Dios le dijo a Israel a través del profeta Osea: este pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hay personas que le da sueño a la predicación.
¿Sabe? Este tema del infierno que yo hablo comúnmente a mucha gente le da sueño. ¿Sabe por qué? No son ellos, son demonios que los están controlando para que no oigan la verdad de los misterios que Dios le está revelando a la iglesia, para que la iglesia no duerma, para que la iglesia vele, para que la iglesia se levante en armas espirituales y le haga frente en el nombre de Jesucristo. Bendito sea el Señor, porque dice la palabra que la armadura de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo vengo a decirle esta noche a la iglesia y a quien llegue, los que nos están mirando por la televisión, ¿sabe? Hay gente cristiana que le tiene miedo porque tiene de vecino al brujo, porque tiene de vecino al santero. Ay, hermano, es que mi vecino es un brujo, hermano, ore por mí. ¿A quién le tiene miedo usted? Entonces, ¿a quién sirve usted? El Cristo que yo predico venció al diablo, la muerte en la cruz del Calvario y dijo: consumado es. Aleluya. Pero la iglesia se está dejando intimidar por los demonios. Ahora la iglesia le tiene miedo al diablo, le tiene miedo al reino de las tinieblas. La iglesia tiene que tener su confianza en Dios. Y cuando tu confianza está en Dios, ni el diablo ni la muerte va a tocarte. No lo dice Sabino Barriento, lo dice la Biblia. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Así como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, así acampa Jehová alrededor de su pueblo. Iglesia del Señor, si usted supiera cuántos problemas he tenido por esta experiencia, pero yo no puedo callarla. Dios me ha soltado duramente porque hubo unos años que yo dejé de hablarla, no porque por otra cosa y por cambiarle mensaje, sino dejé de hablarla porque a mucha gente se le hace muy largo y se duermen y se cansa, y que el hermano, ¿cómo demora predicando? Pero los sinvergüenza se duermen hasta babiados mirando el televisor. Hermano, estamos incómodos en la iglesia. Hay gente que está nada más mirando el reloj en la iglesia. ¿Y a qué hora va a terminar este predicador? Pero los sinvergüenzas no quieren que termine la telenovela. ¿Qué clase de evangelio es el que hemos conocido? El evangelio que yo he recibido es un evangelio de poder, es un evangelio que transforma, que liberta, que da vida, aleluya, y que desafía el imperio de Satanás y tira a la basura las mentiras del diablo. ¿Sabe? Puedo decirle a ustedes en esta noche, no porque yo lo diga, ustedes son bienaventurados por estar escuchando este testimonio en vivo. Hay miles de personas en toda América que quisieran oírlo en vivo, que han oído un audio, una grabación y quisieran oírlo. Usted tiene el privilegio de hoy oírlo en persona. ¿Sabe? Hemos batallado mucho para grabar este testimonio. Se ha intentado de muchas maneras. El diablo se nos ha tirado con todo lo que tiene. Que Dios los reprenda. Pero doy gracias a Dios, porque yo sé que este día va a ser un impacto en la vida del pecador, en la vida de la iglesia, en la vida de aquellos que oigan esta palabra. Aleluya, entenderán. Bendita sea la gloria de Dios para siempre. ¿Sabe? Retomando esto, cuando la voz habló y dijo: detente del cielo, los demonios me soltaron y ya no me tiraron a donde me iban a tirar. Me soltaron y salieron corriendo, y en lugar de tirarme se lanzaron ellos hacia aquel mar de fuego. Aquel ser llamado muerte salió, no corriendo, le mentiría porque no corría, él no caminaba.
salió por el aire a una velocidad inmensa, disparó y se lanzó también hacia aquel lugar. Aquel león también salió corriendo, hermano, queriéndose lanzar hacia aquel lugar, pero él estaba encadenado y retachó para atrás como un perro cuando está amarrado y sale corriendo y ¡fum! Para atrás. Y ese león salió corriendo y se alejó del resplandor, porque un resplandor, hermano, como una lámpara que estaba alumbrando aquel lugar. Grande, potente el resplandor, un resplandor blanco, brillante. Aquel león le dio la espalda al resplandor y puso su hocico, su trompa en la tierra. De aquel resplandor la volvió a hablar aquella voz y dijo: Sabino, hijo mío, ¿a dónde has caído? Cuando yo oí esa voz con esa palabra mencionando mi nombre, yo dije: ¿por qué aquí todo el mundo sabe mi nombre? Yo no sabía quién era el que estaba hablando. Yo no entendía lo que sabía que estaba hablando. Y vuelve a hablar aquella voz y me dice: Sabino, hijo mío, ¿a dónde has caído? Yo no le respondía. Cuando dice así, hermano, aquella voz sigue hablando: Sabino, ¿cuántas oportunidades te di en la tierra? Sabino, ¿cuántas veces te hablé? ¿Cuántas veces te envié mensaje? ¿Cuántas veces me rechazaste, me abofeteaste, me insultaste, me escupiste en la cara? ¿Cuántas veces, Sabino, lastimaste mi herida? Yo me enfadé, hermano, como humano. Yo me enfadé y dije: ¿por qué me estás acusando de algo que yo no he hecho? Yo no sé quién eres, no te conozco, nunca te he visto. ¿Por qué me estás diciendo eso? Yo, ¿cuándo te he insultado? ¿Cuándo te he escupido? ¿Cuándo te abofeteé? ¿Cuándo hice eso? ¿Por qué me estás diciendo eso? Y yo le respondí a aquella voz. Aquella voz era una voz muy diferente, pero con una seguridad tan firme. Me dice: Sabino, hijo mío, mira. Hermano, y me dice: mira la pantalla. Y aparece en la pantalla que les hablé al principio, nuevamente el video. Aparece el video donde yo voy en la calle y nos paran unas personas con unos tratados, eran cristianos, y me empiezan a hablar de Cristo y yo los empiezo a insultar. A mí no me gustaba que me hablaran de Dios mucho, que me mencionaran de Dios para nada. Estaba lleno de tanta basura del diablo. Y aparece el video cuando yo déspotamente y tajantemente los corto, los insulto. Váyase. Y aquella voz que hablaba del resplandor me dice: Sabino, ¿por cuánto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos? A mí me lo hiciste. Aquella voz nunca me dijo: yo soy Jesús. Yo le mentiría. En aquel momento, en ese lugar, nunca me dijo: yo soy Jesús. Él me hablaba solamente en esos términos. Y yo decía: pero ¿quién es? ¿Por qué me habla así? Y me dice: Sabino, ¿sabe una cosa? Yo no estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí para aclararte ciertas dudas que tú tuviste en la tierra, de las cuales tú me culpaste a mí. Me dice: Sabino, durante mucho tiempo tú me culpaste a mí de la vida en que viviste y del dolor que tú cargaste. Tu odio lo referiste a mí y te jactaste la boca de decir que yo no soy amor y de que yo no existía, porque solamente tú sacabas con tus propias conclusiones que si yo era amor, ¿dónde estaba
cuando te tocó crecer en la vida que creciste? ¿Dónde estaba cuando la vida te marcó? Siempre me culpaste. Sabino, yo allí estaba, pero tú nunca me miraste. Yo allí estaba, pero tú nunca te diste cuenta. Y solamente vine a decirte que por qué hoy clamas a mí, por qué hoy invocas mi nombre. Si yo no soy real, si yo no existo, si yo no soy amor, si a mí no me importa el sufrimiento del hombre, ¿por qué hoy me llamas Señor? ¿Y por qué hoy me pides perdón? Aquellas palabras traspasaron mi corazón. Y me dice: Sabino, quiero que sepas que esto no es un sueño. Tú no estás soñando, ni tampoco es una revelación. Sabino, los días de tu vida en la tierra estaban contados y se han terminado. Tú estás muerto. Cuando yo esas palabras, yo sentí literalmente como un puñal que te traspasó mi corazón, y me desplomé en aquel lugar y caí. Yo no sé cuánto tiempo pasé ahí en un estado de inconsciencia. Lo que sí yo puedo decirle en esta noche, que cuando yo volví en sí, yo envolví en sí y me puse loco, como usted quiera calificarlo, porque cuando yo volví en sí, yo estoy sintiendo el fuego de aquel lugar, estoy sintiendo el vapor que me consumía. Empecé a correr, empecé a gritar como loco, empecé a maldecir el día en que me predicaron a Cristo, el día en que yo negué a escuchar de Dios. Empecé a oír una voz audible. Hay misterios en aquel lugar. Hay gente que dice la conciencia. No, no es una conciencia. En el infierno hay una voz audible. Yo no sé quién es, yo no miré a nadie, pero hay una voz que te sigue y te dice: ¿te acuerdas, Sabino? Cuando en tal lugar y te habla de todos los momentos que tú escuchaste las palabras o tuviste la oportunidad de ir a una congregación, a una iglesia, o cuando te presentaron a Cristo y aquella voz te persigue y se ríe a carcajadas y es un tormento y corres porque no quieres oírla, porque tú sabes que es cierto. Yo empecé a correr como loco, me levantaba, me caía. Ahí no hay tiempo para otra cosa, ahí no hay tiempo para sacudirse. Corre desesperadamente como loco. Se acaba la noción del tiempo. Allí muere la fe, allí muere la esperanza. Yo lloraba, hermanos y amigos. Yo no quiero prolongarle más esta experiencia de lo que sabe. Yo le hice miles de juramentos a Dios y le juré que le pagaría con mi vida si Él me daba una oportunidad para volver a la tierra. Yo le dije: Señor, nunca me voy a avergonzar de decir que soy cristiano, porque hay cristianos que se avergüenzan que la gente sepa que son cristianos. Nunca me voy a avergonzar de decir que el infierno es real y existe. Nunca me voy a cansar. Voy a hablar abierta, públicamente, aunque me guíen de loco, aunque me guíen de fanático, de extremista, de lo que la gente diga. Voy a decirle que tú eres real y que el infierno existe. Yo le hice muchos juramentos a Dios, hermano. Pasó mucho tiempo allí. Pero yo sé y entendí algo. Yo no salí allí por los juramentos y las promesas que le hice a Dios. Salí por su amor y misericordia para con usted. Hay gente que no cree en este tipo de experiencia.
Y hay gente que dice, pero ¿cómo? Es que nadie puede ir allá. Pues yo vengo a decirle a alguien ignorante, es cierto, yo no salí del infierno. Y quiero que quede claro, a mí me sacó Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Él me sacó, Él me rescató, aleluya. Hay gente que dice que nadie puede salir. Hay gente que dice nadie puede salir. Yo le pregunto a usted, ¿Cristo no puede sacar a nadie entonces? Si Él dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos, en la tierra y también debajo de la tierra. Hay gente en América que tiene a un Dios muñeco, a un Dios limitado, a un Dios raro y extraño, a un Dios condicionado. El Dios que yo conozco es un Dios todopoderoso, es un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él no necesita de teologías humanas baratas como hay hoy. Hoy hay teologías en América que están diciendo incluso que el infierno no existe. Esos payasos hijos del diablo, que el diablo se los va a llevar con todo y guarache al infierno, y un día van a dar cuenta delante de Dios. A mí no me interesa qué dice la teología de fulano o de tal concilio. A mí me interesa lo que Cristo y sus apóstoles predicaron. Ellos hablaron del infierno, ellos predicaron de Él, ellos hablaron de un lugar de tormento y ramanza, y eso a mí me basta. Hoy hay gente rara que está tratando de ridiculizar el evangelio de Cristo. Hay ministros raros que están endoctados en teologías del diablo mismo y están controlados y poseídos por demonios y están predicando, porque hoy en el día actual en América yo veo al diablo disfrazado de pastor en los altares, veo al diablo disfrazado de evangelista y disfrazado de profeta y de maestro y de apóstol, enseñando a un mundo de ignorantes que están, aleluya, teniendo en poco la palabra del Todopoderoso. Bendito es el nombre del Señor para siempre. Hay gente que dice, yo no creo en el infierno porque el hermano me dijo. A mí que me interesa lo que te dijo el hermano. A mí me dice la Biblia. A mí me interesa lo que la Biblia me dice. Y quiero que quede claro, Sabino Barrientos no vino a imponer nada. Solamente vino a recordarle a muchos sinvergüenza lo que ya existe plasmado en estas páginas bíblicas. Aleluya, Cristo habló del infierno. Hay gente, hija del diablo, que quieren quitarle a la Biblia donde Cristo hizo alusión al rico y Lázaro, y quieren quitarle a la Biblia a donde habla de un lugar de tormento. Si yo le pregunto a usted por qué murió Cristo, la gente dice murió por nosotros. Cristo murió por algo más. Sí, murió por nosotros, pero para librarnos de algo. ¿De qué? Del pecado. Para librarnos de la condenación eterna que se llama infierno. Para eso murió. Para redimirnos del pecado, porque el pecado nos lleva al infierno. El pecado trae condenación. ¿Cuál condenación? No la de los hombres, la condenación eterna. Entonces Cristo murió para perdonar nuestros pecados, pero para librarnos del infierno. Porque dice la Biblia que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Eso es lo que Cristo quiere, que todo ser humano se arrepienta y se convierta de sus malos caminos. Hermano y amigo, cuando aquello acontece, yo estoy sintiendo lo horripilante que es aquel lugar. Hay gente que dice, hermano, yo quiero ir al infierno, que Dios me lo muestre. Usted está loco. Yo no quiero ir al infierno ni en sueño.
yo no quiero volver a ese lugar. Yo le hice al Señor, como le decía ayer, yo donde quiero ir es al cielo. Llévame al cielo cuantas veces quiera, papá, pero no me vuelvas allá al infierno. Al cielo, al infierno lleva de tour a aquellos que quieren ir, pero a mí no me lleves para allá. Hermano, la gente piensa que va a ir al infierno a turistear. La mente rara del hombre, no sé dónde está. ¿Usted piensa que yo le pedí a Dios que me llevara? No, yo le pedí a Dios que me sacara. ¿Sabe, hermano? Después de mucho tiempo de ese momento tan terrible que no le deseo a nadie le deseo lo que yo sentí en esas horas agónicas, en ese lugar, que no existe palabra. No existen palabras que descifren el tormento del infierno. El fuego allí está alterado a millones y millones de grados. La ciencia dice no es posible. Sí es posible, porque en el infierno no está el cuerpo, en el infierno está el alma, y el alma aún siente que muere en el infierno. Quiero que usted entienda algo, que el alma en el infierno siente morir y desfallece. Y hay periodos que cae como muerta allí, y ahí queda tirado y vuelve a levantarte a la misma realidad. ¿Es tan terrible el infierno? Se preguntará usted, que el alma que es eterna siente morir. En el infierno no está el cuerpo, está el alma. Un cuerpo se desintegraría en cuestión de segundos. Hermanos, aquella voz que hablaba del resplandor habló, y yo recuerdo que aquel león, hermano, estaba allí. Y recuerdo que aquella voz del resplandor habla y dice: Sabino. Mientras yo ando como loco, corriendo, llorando, yo estaba, hermano, es algo espantoso, pierde la noción, no hay consuelo, no hay paz, no hay tranquilidad en ese lugar. Recuerdo que mientras yo corría allí, hermano, aquel león vuelve a hablar. Porque cuando él oyó que aquella voz del resplandor me sentenció y me dijo que yo estaba muerto, y me dice, recuerdo que aquella voz me dice: Sabino, la paga del pecado es la muerte, y tú practicaste el pecado en la tierra, por lo cual te espera la condenación eterna. Cuando dijo eso, hermano, aquel león rápido se adelantó y dijo: entonces me pertenece, hay que darle su recompensa. Y recuerdo, hermano, que aquellos demonios volvieron a salir, otro, hermano, yo no sé si eran los mismos, pero se parecían. Salieron otros demonios y ya venían nuevamente a agarrarme. Yo ya no hice resistencia, yo ya no me peleé, yo ya no hice nada. Yo sabía que ya no había que hacer. Entonces cuando vienen hacia donde yo estoy llorando, estoy impotente, una impotencia terrible se apoderó de mí. Yo dije: Señor, perdóname, dame una oportunidad, ayúdame, sáqueme de aquí, por favor. Recuerdo que aquella voz del resplandor habla y dice: Sabino, hijo mío, te voy a dar la última oportunidad de vida. Usted sabe lo que yo sentí cuando oí aquellas palabras, hermano. Yo no sabía si llorar de alegría, de emoción. Él está muerto y tú no te lo puedes llevar, porque aquí hay leyes
Y el que muere no puede volver a la vida, porque estaría desafiando las leyes de la muerte. Y tu palabra dice, el diablo es bíblico, por eso digo que el diablo es bíblico. Tu palabra dice que él está establecido. Morir una sola vez y después el juicio, que es la muerte segunda. Cuando yo oí esa palabra, hermano y amigo, esa palabra que ese animal pronunció, mataba mi esperanza de volver a la vida. Y yo lloraba y le decía: Señor, perdóname, ten de mí misericordia, ayúdame, sácame de este lugar. Pero aquel animal seguía hablando y dice: ¿sabes una cosa? Tu palabra dice que el que practica el pecado es del diablo, por lo cual él me pertenece, porque él murió practicando el pecado. Cuando aquel animal hubo dicho eso, hermano, yo me eché a llorar y a llorar y a llorar inconsolablemente, porque mataba la ilusión, la esperanza de un día volver a la vida. Pero recuerdo que aquella voz que hablaba, no hablaba mucho ni muy constante, hablaba muy pausadamente. Y recuerdo que aquella voz volvió a hablar cuando aquel, y preguntó y dijo, se dirigió a aquel animal que hablaba y le dijo: ¿ya terminaste de hablar? Aquel animal no respondió. Y aquella voz que hablaba del resplandor dijo: porque ahora me toca a mí hablar. Y dice: es cierto, él está muerto. Y si vuelve a la vida, estaría violando las leyes de la muerte. Es cierto que él está muerto y que se encuentra en este lugar. Pero solamente dice: quiero recordarte algo, y que nunca se te olvide de quién tiene el poder para dar la vida y para volverla a quitar. A quien yo quiero le doy la vida, y a quien yo quiero se la quito. Cuando yo oí esas palabras, hermano y amigo, aquel animal, aquel león ya no pudo hablar con nosotros, empezó a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, y a gritar y a hacer alaridos de animales raros y extraños. Ya no pudo hablar. Aquella voz que hablaba del resplandor a mí me llenó de gozo, de saber que yo me sentía que me estaba defendiendo. Y cuando me dice aquella voz, me dice: Sabino, hijo mío, me dice, si tú supieras cuánto yo te amo, no te encontraras en el lugar que hoy te encuentras. Sabino, hijo mío, si mi pueblo supiera cuánto yo le amo, no se encontrara en las condiciones que hoy se encuentra. Ven acá, porque es menester que yo entregue el mensaje para mi pueblo. Y cuando yo oí eso, me dice: Sabino, quiero que sepas una cosa. Tú no irás a la tierra porque seas muy bonito o porque valgas mucho. Tú irás a la tierra por amor a mi pueblo, porque llevarás un mensaje para mi pueblo en la tierra. Por amor a otros volverás a la vida. Cuando me dijo eso, yo decía entre mí: no me interesa por amor a quien, lo que yo quiero es volver. Yo quiero ir para allá, hermano. Y recuerdo que me dice: ven acá. Como me dice: ven acá, yo me acerco al resplandor. Y yo pensaba que en mi mente humana yo pensaba que allí me iba a entregar el mensaje. Pero no, hermano. Recuerdo como si fuese en este instante que aquel resplandor, cuando él dijo: ven acá, y yo me acerqué al resplandor, el resplandor desapareció y el cielo se cerró y quedó normal.
Y yo sentí mucho miedo y dije, pero el Señor me acaba de prometer que me va a sacar. Y yo empecé a llorar, me empecé a desesperar. Y yo dudaba, digo, Dios mío, sácame de aquí. Y de momento a otro yo miro un resplandor. Pero ya no como el anterior, como un resplandor que viene de arriba para abajo cayendo como una luz a una velocidad inmensa. Se traslada. Y cuando la luz llega a donde yo estoy, iglesia del Señor, aparece allí yo sí vi un personaje. Era un personaje muy llamativo, con túnicas largas, resplandecientes, blancas más que la leche. Aquel personaje tenía un cabello largo, blanco, rizado, blanco más que la leche. Su barba larga. Yo he dicho, hermano, que era un anciano. Y yo creo que usted me entienda en esta noche esta parte. Yo digo que era un anciano no porque vi su rostro viejo. Yo digo que era un anciano por su cabello y sus barbas largas, que eran más blancas que la leche. Su rostro yo no lo pude ver. Cuando yo quise ver su rostro lo cubría un resplandor grande y potente. Cuando yo miré su rostro en luz, yo quedé ciego y no podía ver. Cuando yo miro su rostro, hermano, o intenté al menos ver su rostro, yo miro, me encuentro ese resplandor que cubría su rostro y yo quedé ciego. Ciego totalmente, no miraba nada. Y así pasaron minutos, yo estaba asustado y yo le lloraba a Dios, ¿por qué no puedo ver? Pasaron unos minutos hasta que empecé a recuperar nuevamente la vista. Y cuando recuperé la vista, a mí me entró mucho miedo y ya no me atreví a volver a ver su rostro. Yo solamente procuraba verle los pies. Aquel personaje traía una sandalia tan hermosa que nunca he visto en mi vida, condecoradas con piedras preciosas. Aquel personaje, hermano, me dice Sabino, él descendió, hermano, pero nunca tocó el suelo de aquel lugar. Él se quedó a una distancia en el aire y me dice, Sabino, vamos, porque es menester que yo entregue el mensaje para mi pueblo. Cuando me dice menester, me dice, ven acá. Y yo estoy asustado, estoy emocionado. Yo no sabía, yo no podía explicarme lo que allí estaba pasando. Y yo no caminé hacia él, no porque no quisiera, sino porque la emoción, la alegría a mí me dominó. Y yo me quedé parado allí como trancado. Y él, al ver que yo no me moví, él vino hasta mí y me abrazó y me dijo, si tú supieras cuánto yo te amo, no te encontrara en el lugar que hoy te encuentras. Cuando él me abrazó, pasó algo que nunca en mi vida yo había experimentado. Cuando aquel ser me abrazó, yo sentí un peso de culpabilidad en mi vida y empecé a llorar y a llorar. Sentía ganas, deseo de correr hasta donde estaba mi madre y decirle cuánto lo sentía. Sentí ganas de pedirle perdón a mamá, papá, a todos aquellos que un día yo había hecho daño. Y yo empecé a sentir algo extraño en mi vida y empecé a sentir un fuego que corría de cabeza a mis pies. Y yo lloraba y lloraba y quería tener en ese momento a todo mundo y decirle, perdóname porque yo estaba equivocado, perdóname por lo mal y lo malo que yo le hice. Quería pedirle perdón a las madres que nosotros hicimos tanto daño. Quería pedirle perdón a los padres que nosotros le hicimos tanto daño. Quería pedirle perdón a medio mundo. En aquel momento lloraba y lloraba. Él me abrazó y me dice, hijo, no temas porque yo estoy contigo. Y me tomó de mi mano, hermanos. Qué momento más glorioso. Y empezamos
ascender hacia arriba a una velocidad inmensa. Empezamos a trasladarnos hacia arriba a una velocidad inmensa, a pasar el área de los astros. Podía ver las piedras gigantescas en los aires, rocas gigantescas, enormes, hermanos, sostenidas en el aire. Y yo decía, ¿cómo una roca tan grande no se cae estando en el aire? Pasábamos cerca de lo que nosotros conocemos como estrellas, que son piedras enormes, gigantes, de un color gris oscuro. Hermano, pasamos esa área más allá de las estrellas, más allá del sol, hermano, porque yo pude visualizar claramente el sol, la estrella. Más allá de ella hay un espacio donde no hay nada. Lo único que hay es tinieblas, las cuales nunca has palpado en tu vida. Un vacío donde tardas pasando, avanzando, pasando, tiniebla, tiniebla, tiniebla. Se siente una sensación de miedo rara, se siente algo extraño. Vamos viajando por aquel lugar. Recuerdo que a la distancia, después de las estrellas, después de aquel vacío,